de inicio y finalización de examen final, asignatura, taller de tesis. En el día de la fecha, 19 de 2020, siendo las 10, se reúne la mesa evaluadora, conformada por las profesoras Patricia Salgado, doctora Ana Córica y doctora Verónica Parra, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas, con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura taller de tesis, correspondiente a la carrera licenciatura en Educación Matemática. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral, por Meet, y se encuentra inscripta la alumna profesora Jessica Eugenia Torres, DNI 31 526 653. Las docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema a la oficina de alumnos con copia a la Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica, damos comienzo al examen. Bueno, listo entonces. Muchísimas gracias, Angélica. Buenos días a todos. Bienvenidos a la 29ª defensa de tesis de la licenciatura en Educación Matemática. Como dice el acta, la profesora Jessica Eugenia Torres va a defender su tesis titulada Organizaciones Matemáticas propuestas para el nivel secundario relativas al teorema de Pitágoras, una descripción desde la teoría antropológica de lo didáctico realizada bajo la dirección de la doctora Verónica Parra. Eugenia, tenés 35 minutos para poder hacer la defensa de tesis. Te vamos a pedir que compartas la pantalla y todo el resto de nosotros vamos a silenciar las cámaras y los micrófonos, ¿sí? Después le vamos a dar tiempo al jurado para que te haga las preguntas. ¿Sí? Perfecto, bueno, muchas gracias. Tenés entonces tu tiempo, empieza ahora. ¿No estás pudiendo compartir la pantalla? No, no sé qué, a ver. En la barra de abajo que dice presentar ahora. Pero es como que se tildó, a ver. No, es como que está tildado. Suele suceder. No sé qué decirte. Sí, es como... Si no cortamos un momento y que reinicie, a ver si puede reiniciar la máquina, o volver a conectarse. Bueno, hago eso entonces. Si querés salir, pero va a salir y volver a entrar, a ver.
¿Quieren que cortemos y volvamos a empezar o continuamos? Ahí se volvió a ingresar. Así que Bueno, vamos a ver si ahí pueden. probemos a ver. Tenés el micrófono silenciado. Ahí pudo. Ahí se ve, sí. Eugenia, tenés el micrófono en silencio, sí. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí. Bueno, damos comienzo entonces ahora. ¿Se puede ver bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, agradezco a todos los que están presentes. Voy a hacer mi exposición de la defensa de tesis para la licenciatura en Educación Matemática, la cual se titula Organizaciones matemáticas propuestas para el nivel secundario relativas al teorema de Pitágoras, una descripción desde la teoría antropológica de lo didáctico. Esta investigación fue impulsada por la preocupación que reviste el estudio de la matemática, no solo en la escuela secundaria, sino en los diferentes niveles de escolarización. ¿Por qué me centré en el teorema de Pitágoras? Porque me parece que es uno de los temas con mayor importancia dentro de lo que es el estudio del nivel secundario, debido a que si nosotros hacemos una visión a cómo lo trabajan los libros de texto, podemos ver que lo trabajan con una exposición de la fórmula para ser aplicada en diferentes ejercicios donde tenga que calcularse el valor de uno de los lados del triángulo rectángulo, donde los alumnos no encuentran mucha justificación en esos ejercicios. Como docente me tocó trabajar en Feria de Ciencias y Tecnología con un grupo de alumnos que justamente quisieron trabajar sobre el teorema de Pitágoras, y ellos lo que hicieron fue confeccionar maquetas para poder desarrollar la demostración del teorema de Pitágoras. Lo trabajaron a través de la construcción de distintos juegos donde se aplicó el teorema, y a su vez también trataron de buscar las distintas utilidades que tiene el teorema en conexión a situaciones reales que son vividas. Lo conectaron con lo que es la arquitectura, la construcción, la navegación. Entonces, me parece que es muy importante, que a veces no se le da la importancia que realmente tiene el teorema dentro de lo que es la enseñanza en el nivel secundario, y cómo ellos, a través del razonamiento, de la articulación, pudieron hacer propio un contenido que muchas veces no se lo trabaja de una manera tan desarrollada. En cuanto a la formulación y determinación del problema, desde el marco de la teoría antropológica de lo didáctico, se formulan y describen diversos fenómenos didácticos. Uno de ellos tiene que ver con la pérdida de sentido de las razones de ser de las praxeologías. Y acá de lo que se habla es de que se condicionan mucho los conceptos que tienen que ser dados en el aula y la manera en la que estos se presentan, condicionando más que nada el equipamiento praxeológico con el que cuenta el docente a la hora de poder gestionar y diseñar sus clases. Nos encontramos también con otro de los fenómenos que tiene que ver con la desconexión e incompletitud de las organizaciones matemáticas, y acá estaríamos hablando de una discontinuidad matemática y didáctica que se da entre lo que sería la escuela secundaria y la universidad, donde las organizaciones matemáticas que estudia la escuela secundaria son puntuales, es decir, que están centradas en un único tipo de tarea, rígidas, poco articuladas, y por otro lado se nota una gran ausencia por parte de la universidad en poder tomar esas organizaciones matemáticas que se desarrollaron en la escuela secundaria para poder articularlas, desarrollarlas y formar otras que sean más completas que las anteriores. Hablamos de autismo temático y acá se hace referencia a un abandono involuntario por parte del docente en todo lo que sería la jerarquización por la que deben pasar por los distintos niveles que deben pasar las cuestiones matemáticas a ser explicadas. Esto lo que genera no solamente es conflicto en los actores institucionales, sino en lo que es el funcionamiento de la institución en general. Se habla también de autismo disciplinar en cuanto a que muchas veces se dice que hay cuestiones que deben ser tratadas por una disciplina y no por otra.
Hablamos de autismo institucional en cuanto al currículum oficial y a las sucesivas reformas que se van dando, a los documentos educativos, a los textos que son aprobados por estas reformas, donde todo se supone que es transparente e incuestionable. Se habla también de encierro evaluativo, donde tanto docentes como alumnos tratan de centrar su proceso de aprendizaje en aquellas cuestiones que son más probables de incluirse en las evaluaciones, y un último fenómeno didáctico que tiene que ver con la monumentalización del saber, y esto es comparar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da dentro del aula con la visita a un museo. En la visita a un museo, el alumno es el visitante y el docente es el guía de esa visita. Durante la visita, el alumno lo que hace es venerar y admirar obras de arte sin poder manipularlas, sin poder fotografiarlas. Si nosotros esto lo trasladamos al ámbito educativo, vemos cómo el alumno toma un conocimiento que es un conocimiento finalizado, acabado, donde no hay importancia en cuanto a los saberes previos, a la articulación, a que el alumno sea capaz de poder llegar por sus propios medios, con guía del docente, a ese conocimiento. Con respecto a estos fenómenos didácticos, lo importante que me parece acá es aclarar que justamente la enseñanza-aprendizaje del teorema de Pitágoras no es ajena a ninguno de estos fenómenos didácticos. En cuanto a los antecedentes y justificación de la investigación, esta investigación nace justamente de las dificultades que se generan en el proceso de enseñanza-aprendizaje del teorema de Pitágoras en la educación secundaria, y tiene por objetivos identificar y describir los componentes de las organizaciones matemáticas, su nivel y su grado de completitud. Para ello trabajé con 34 libros de texto de secundaria, muchos de los cuales son propios y otros fueron prestados por colegas. Trabajé con el diseño curricular oficial de la provincia de Buenos Aires, perteneciente al segundo año, que es donde se encuentra plasmado como contenido a enseñar el teorema de Pitágoras, y a su vez hice una selección de 22 trabajos de investigación referidos al teorema de Pitágoras, de los cuales 18 corresponden a artículos de revistas indexadas, 3 a actas de congreso reconocidos y un simposio internacional. Con esos 22 trabajos generé una tabla de análisis donde se trabajó para poder llegar a concluir en cuanto a cómo es el trabajo del teorema de Pitágoras. En cada una de las columnas podemos ver que, bueno, se colocó el nombre del artículo, la revista y o congreso donde fue publicado ese artículo, los autores, el año de publicación, el problema que aborda, las preguntas de investigación y objetivos de la misma, el marco teórico que se utiliza, la metodología y los resultados más relevantes. Luego de haber hecho este análisis con los 22 trabajos de investigación, se obtienen como resultados que en la mayoría de ellos se utiliza el juego, la elaboración de rompecabezas, geoplanos para poder trabajar construcciones de triángulos rectángulos, se elaboran programas educativos, se emplean distintos tipos de software, se utiliza el GeoGebra, se realizan distintos tipos de demostraciones para llegar al teorema de Pitágoras, y lo más relevante aún es que ninguno de estos 22 trabajos identifica y describe los componentes de las organizaciones matemáticas y tampoco el nivel y grado de completitud de las organizaciones matemáticas propuestas para enseñar el teorema de Pitágoras. Bueno, en esta investigación se plantearon 2 objetivos generales. Uno de ellos tiene que ver con describir, caracterizar y clasificar las organizaciones matemáticas propuestas en los libros de texto del nivel secundario, y un segundo objetivo general que tiene que ver con contribuir al desarrollo del área de investigación en enseñanza de la matemática. Como objetivos particulares, se planteó identificar las tareas, las técnicas, tecnologías y teorías que componen las organizaciones matemáticas propuestas para enseñar en torno al teorema de Pitágoras en un conjunto de libros de texto destinados al nivel secundario argentino, y un segundo objetivo particular que tiene que ver con clasificar estas organizaciones matemáticas, tratando de delimitar si se tratan de organizaciones matemáticas puntuales, locales, regionales o globales, y dar indicios sobre su grado de completitud. Para poder dar
respuesta a todo esto es que se generan preguntas de investigación. La primera pregunta de investigación consiste en plantearse qué características en términos de componentes tienen las organizaciones matemáticas propuestas para enseñar en torno al teorema de Pitágoras en un conjunto de 34 libros de texto destinados al nivel secundario argentino. Un segundo interrogante es cómo se clasifican estas organizaciones matemáticas en términos de puntuales, locales, regionales o globales, y un tercer y último interrogante acerca de cuál es el grado de completitud de esas mismas organizaciones matemáticas. En cuanto al marco teórico, la investigación se apoya como referente en la teoría antropológica de lo didáctico, la cual nos dice que toda actividad humana puede describirse como un modelo único denominado con la palabra praxeología. ¿De dónde viene el término praxeología? Praxis, saber hacer, que tiene que ver con proponer una tarea y tratar de resolverla, y logos, que tiene que ver con el saber, es decir, ya sería la parte más justificadora de esa actividad. Con respecto a las praxeologías, los componentes de la misma tienen que ver con tareas, tipos de tareas, géneros, técnicas, tecnologías y teorías. ¿Qué es una tarea? Es un ejercicio, una actividad, un problema que se plantea y que necesita ser resuelto. Por ejemplo, dividir el entero 10 por el entero 5. El tipo de tarea tiene que ver con un conjunto de tareas que generalmente necesitan de una misma resolución. Por ejemplo, dividir un entero por otro. El género de tarea ya apunta a una tarea más específica. Si yo tengo en cuenta el ejemplo anterior, sería, en este caso, dividir. Ahí estaría el género. La técnica tiene que ver con la herramienta que me va a permitir a mí resolver esa tarea, que muchas veces esa técnica puede resolver una tarea y no otra. La tecnología tiene que ver con un discurso racional que me permite justificar el porqué de esa técnica, y la teoría ya tiene que ver con un discurso mucho más avanzado en cuanto a la justificación, la explicación tecnológica del por qué esa técnica es utilizada. Con respecto a la praxeología, existen niveles para poder clasificarlas, y esos niveles pueden ser puntuales, locales, regionales y globales. ¿Cuándo una praxeología es puntual? Cuando se centra en un único tipo de tarea con una técnica común. Es local cuando tiene una tecnología común a una técnica. Es regional cuando tiene una teoría común a una tecnología. Y es global cuando se dice que es una teoría de teoría. Y acá lo importante también es aclarar que muchas veces, según el estudio que se haga institucional, puede que en una institución la praxeología que esté presente sea puntual y en otra sea local. Todo va a depender de la organización. A su vez también se trabajó con indicadores del grado de completitud de una organización matemática local propuestos por Fonseca, Bosch y Gascón, donde antes de comenzar a trabajar es importante saber que estos indicadores son trabajados según el nivel en el que se encuentren. En un primer nivel nosotros estamos hablando de la reconstrucción de una organización matemática, y en un segundo nivel se habla de una organización matemática ya construida. En mi caso me situé en el segundo nivel porque yo estoy trabajando con organizaciones matemáticas construidas y finalizadas que aparecen plasmadas en los libros de texto. Con respecto a los indicadores, son 7, donde el primer indicador lo que establece es que los tipos de tareas y técnicas aparecen integrados, que para cada tipo de tareas existen diversas técnicas matemáticas, que los objetos matemáticos, llámeseles técnicas, tareas, nociones, teoremas, son independientes de los objetos ostensivos, que sería la parte gráfica, verbal, gestual, que las tareas y técnicas son flexibles y pueden ser invertidas, que la organización matemática local contiene tareas cuya realización permite interpretar el funcionamiento y resultado de las técnicas empleadas, que deben aparecer tareas matemáticas abiertas y que el discurso tecnológico teórico debe permitir construir técnicas matemáticas nuevas. Con respecto a la metodología, este trabajo de investigación se caracteriza justamente por ser una investigación descriptiva, donde los objetivos tienen que ver con
identificar las tareas, los tipos de tareas, las técnicas, tecnologías y teorías que componen las organizaciones matemáticas en torno al teorema de Pitágoras. Para ello, trabajé, como lo dije anteriormente, con 34 libros del ciclo básico, que pertenecen al primero, segundo y tercer año del nivel secundario argentino. Los mismos están editados desde 1975 a 2016 y fueron rotulados con una M(I), donde iba de 1 a 34. Se trata de delimitar las organizaciones matemáticas según sean estas puntuales, locales, regionales o globales, y a su vez dar indicios sobre su grado de completitud. El primer objetivo de este trabajo de investigación está asociado a la primera pregunta de investigación, que nos dice qué características en términos de componentes tienen las organizaciones matemáticas propuestas para enseñar en torno al teorema de Pitágoras en un conjunto de libros de texto destinados al nivel secundario argentino. Para trabajar con este objetivo y este primer interrogante es que se generó una tabla en donde se hizo una descripción de cada uno de los 34 libros utilizados, donde se colocó el nombre del libro, la editorial, los autores, el año de edición, el año escolar, el capítulo en el que se aborda el teorema de Pitágoras y los capítulos anteriores y posteriores a ser trabajado. Y una segunda tabla en donde ya se hace un análisis mucho más fino de cada uno de esos libros, donde se trabaja nuevamente con se coloca el nombre del libro y se trabaja con la tarea que propone el libro, las técnicas, la tecnología y la teoría. El segundo objetivo de esta investigación se asocia a la segunda pregunta: ¿cómo se clasifican estas organizaciones matemáticas en términos de puntuales, locales, regionales o globales? Y acá lo que se hace es trabajar con los 4 niveles de praxeología: puntuales, locales, regionales y globales, que son los que expuse anteriormente. Con respecto al tercer objetivo, podemos ver que el tercer objetivo de investigación se asocia a la tercera pregunta acerca de cuál es el grado de completitud de esas praxeologías matemáticas. Y para eso se trabajó con los indicadores del grado de completitud de una organización matemática propuestos por Fonseca, Bosch y Gascón, donde tenemos, como se puede ver acá en la imagen, los 7 indicadores, que son los que nombré anteriormente, y lo que hice fue un trabajo con cada uno de esos indicadores para generar los descriptores de cada uno. Por ejemplo, para el primer indicador propuesto se trabajó con 2 descriptores, donde el primer descriptor habla acerca de que los tipos de tareas y técnicas aparecen integrados, y el segundo descriptor del mismo indicador, donde dice que las tareas matemáticas relativas al cuestionamiento tecnológico están presentes. El segundo indicador tiene sus 2 descriptores, donde para el primero, para cada tipo de tareas existen diferentes técnicas, y un segundo descriptor en donde en la propia organización matemática existen criterios para elegir la técnica más adecuada. De esa manera se trabajó con los 7 indicadores y sus respectivos descriptores. Se generó una tabla para poder identificar la presencia de esos indicadores, donde en las columnas tenemos el rótulo del libro, el tipo de tarea, la técnica y la tecnología. Los 7 indicadores con cada uno de sus descriptores. En cuanto a la primera y segunda pregunta de investigación, vemos que hacen referencia tanto a los componentes como al nivel de las organizaciones matemáticas, por lo cual se trabaja con 34 libros de texto, 19 corresponden al segundo año, 9 al primero y 6 al tercero, y en ese análisis que se hace de los 34 libros de texto se obtienen 11 tipos de tareas. Antes de hablar de cada uno de los tipos de tareas, lo que voy a explicar es que acá aparece como T11, pero que en realidad es tipo de tarea 1.1. El tipo de tarea 1.1 lo que propone es calcular el valor de la hipotenusa, diagonal, lados, metros. Tenemos el tipo de tarea 1.2, que lo que propone es calcular el valor del área, perímetro, apotema, altura, superficie lateral, base, alto, distancia, metros. El 2.1
identificar los triángulos y la posibilidad de formar un triángulo. El 2,2, identificar el valor de los lados. El 3,1, determinar si se trata de un triángulo y la veracidad o falsedad de la situación. El tipo de tarea 3,2, determinar si se cumplen las condiciones, si se trata de un triángulo, determinar la figura obtenida, si es posible la construcción del triángulo. El 3,3, determinar las ternas pitagóricas y a qué lado corresponden los datos. El 4,1, comprobar la relación pitagórica, las ternas y los triángulos son rectángulos y el teorema. El tipo de tarea 4,2, comprobar el valor del lado y las ternas pitagóricas. 5,1, construir triángulos, rectángulos y ternas pitagóricas. Y 5,2, construir un cuadrado. A ver, me voy a detener acá porque yo lo que quiero analizar es, se encontraron 11 tipos de tareas en los 34 libros de texto que se analizaron, donde las tareas siempre tienen o llevan a un mismo propósito, que es trabajar el teorema de Pitágoras a través del cálculo. Si bien son 11 los tipos de tareas, todas tienen la misma finalidad. ¿Es importante? Sí, es importante, pero no es lo fundamental del teorema de Pitágoras. Se obtuvo un total de 201 tareas, de las cuales 122 pertenecen al tipo de tarea 1.1, 54 pertenecen al 1.2, 2 pertenecen al 2.1, 1 pertenece al 2.2, 2 pertenecen al 3.1, 5 pertenecen al 3.2, 2 pertenecen al 3.3, 4 corresponden al 4.1, 4 al 4.2, 4 al 5.1 y 1 pertenece al 5.2. Y acá lo que podemos ver es un gráfico de barras donde queda demostrado que hay predominancia del tipo de tarea 1.1 con un total de 122 tareas y del 1.2 con un total de 54 tareas. A su vez también se trabajó con los tipos de géneros de tareas, que se encontraron 5. Los mismos fueron G1, que tiene que ver con calcular, con un total de 176 tareas, identificar, con un total de 3 tareas, determinar, con un total de 9 tareas, comprobar, con un total de 8 tareas, y construir, con un total de 5 tareas. Y acá lo vemos en el gráfico, donde la preponderancia está para el género 1, calcular, con un total de 176 tareas, que corresponde al 88% de la gráfica. Y también hay preponderancia de los tipos de tareas 1.1 y 1.2, como se mostraron en el gráfico anterior. Con respecto a las técnicas, cabe destacar que las mismas rondan en reemplazar datos en figuras de análisis para saber qué lado está faltando, reemplazar valores en la fórmula del teorema de Pitágoras, evaluar la propiedad triangular para hacer posible la construcción del triángulo, realizar esquemas y ubicar valores para luego reemplazarlos en la fórmula del teorema de Pitágoras, descomponer figuras de análisis para comprobar el teorema, y descomponer y relacionar las ternas pitagóricas y construir a través de datos el triángulo pedido. Eso con respecto a las técnicas. Con respecto a la tecnología, es importante destacar que este tipo de componentes fue inferido, porque nada se dice sobre la tecnología en los libros de texto considerados. Nada se dice sobre las justificaciones, explicaciones y menos aún sobre las producciones de tal o cual técnica. Y con respecto a la tecnología, directamente no se hace alusión en los libros de texto, no se propone ninguna teoría. Con respecto a la pregunta 3, que habla acerca del grado de completitud de las organizaciones matemáticas, lo que se hizo fue generar una tabla para poder trabajar la presencia y ausencia de esos indicadores. En la primera columna tenemos el rótulo del libro, tenemos los 7 indicadores y cada uno tiene su descriptor. Por ejemplo, en el primer caso, en el M1, en el primer libro, para el primer indicador propuesto, vemos que está presente el primer descriptor. En el caso del segundo indicador está presente el primer descriptor.
En el caso del indicador 3, vemos que está presente el segundo descriptor que se planteó. En el caso del indicador 4 hay ausencia. En el caso del indicador 5 está presente el primer descriptor. En el caso del indicador 6 el segundo descriptor y el 7 directamente está ausente. Eso que acabo de explicar para el primer libro se hizo con los 33 restantes. A partir de esa tabla que acabo de mostrar, se identifica que están presentes 5 indicadores, los cuales tienen que ver con ¿qué? Los tipos de tareas y técnicas aparecen integrados. Para cada tipo de tarea existen diferentes técnicas. Los objetos matemáticos son independientes de los objetos ostensivos que se utilizan para representarlos. La organización matemática contiene tareas matemáticas que permiten interpretar el funcionamiento de las técnicas. Y la organización matemática contiene tipos de tareas que requieren un proceso de modelización matemática. Los cuales no fueron detectados son los 9 restantes. Acá me voy a detener en el género de tareas. En la tesis, lo que se hizo fue proponer tareas prototípicas tomadas de cada uno de los libros para poder demostrar cada uno de los 5 géneros que se encontraron. Como por una cuestión de tiempo y por una cuestión de espacio, no pude demostrar las 5, pero tomé como ejemplo una de ellas que tiene que ver con determinar. Acá tenemos la tarea prototípica que aparece en el libro, donde la tarea nos dice, decidí, sin medir los ángulos, si hay algún triángulo rectángulo entre los siguientes y solo podés usar los datos indicados en la figura. Esa sería la tarea. La técnica, que tiene que ver con reemplazar los valores en la fórmula del teorema de Pitágoras, el tipo de tarea, determinar si los triángulos son rectángulos, y la tecnología, que es la formulación del teorema de Pitágoras. Esta tarea prototípica pertenece al libro 2. Bueno, para poder concluir, es que se trata de dar respuesta a las preguntas de investigación que fueron planteadas. La primera pregunta de investigación fue, ¿qué características en términos de componentes tienen las organizaciones matemáticas propuestas para enseñar en torno al teorema de Pitágoras en un conjunto de 34 libros de texto destinados al nivel secundario argentino? Con todo el trabajo que se hizo anteriormente, podemos concluir en que se analizaron 34 libros. En el caso del primer año, el teorema se trabaja después de la unidad de construcciones geométricas y antes de la unidad de números enteros. En el caso de segundo año, el teorema se trabaja después de la unidad de cuadriláteros y antes de la unidad de probabilidad y estadística. Y en el caso de tercer año se lo trabaja después de la unidad de sistemas de ecuaciones y antes de la unidad de movimientos. Se obtuvo un total de 201 tareas de esos 34 libros de texto, con 11 tipos de tareas, donde la preponderancia está en el tipo de tarea 1.1, que tiene que ver con calcular el valor de la hipotenusa, la diagonal, los lados, los metros. Se obtuvieron 5 tipos de géneros de tareas, donde la preponderancia estuvo en calcular con un 88% del total de tareas. Se concluye en que la organización matemática se encuentra sesgada al cálculo, y esto está claro por el tipo de tareas. La tecnología es una tecnología inferida porque no se explicita en los libros de texto, no se propone teoría y se identifica una organización matemática con una amplia preponderancia a lo que es el bloque práctico-técnico. Con respecto a la segunda pregunta de investigación acerca de cómo se clasifican estas organizaciones matemáticas en términos de puntuales, locales, regionales o globales, se pudo concluir que se trata de una organización matemática local, ya que si bien no hay muchos elementos tecnológicos teóricos, se puede inferir en ciertas justificaciones dadas las técnicas, lo cual nos da una pauta de algún embrión de tecnología. Y con respecto al tercer interrogante acerca de cuál es el grado de completitud de esas mismas organizaciones matemáticas,
pudimos ver que se identificaron solamente 5 indicadores, lo cual no se considera en sentido fuerte, por lo tanto estaríamos hablando de una organización que la organización matemática que se propone tiene un bajo grado de completitud. Bueno, la verdad es que fue un trabajo de investigación que la verdad que me dejó mucho como docente, pero a su vez fue un trabajo de investigación que en el que me gustaría poder seguir trabajando, por eso acá voy a hablar de posibles proyecciones. Una de las cosas que me gustaría hacer es ampliar la cantidad de libros con los que trabajé, comparar las organizaciones matemáticas de cada libro, y generar una posible organización de tareas para la enseñanza del teorema de Pitágoras que resulte con un deseable grado de completitud. Espero haber sido clara, espero que les haya gustado, y la verdad es que agradezco mucho este espacio y que ustedes estén ahí. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás? Hola. ¿Me escuchás? Sí, escucho perfectamente. Perfecto. ¿Cómo estás? Bueno, bien, ya la verdad es que un poco nerviosa, pero pasó. Ya está, ya pasó, sí, exactamente. Bueno, ahora le vamos a dar lugar al jurado para que te vaya haciendo las preguntas. Me gustaría que nos digan en qué orden van a hacer las preguntas, así ya quedamos organizadas. Y Eugenia, tenés que elegir si querés que las preguntas te hagan todas las preguntas o si vas a ir contestando de a una. Voy contestando de una. Bueno, muy bien. ¿Quién comenzaría entonces? No tengo problema. Bueno, entonces, Para el final. perfecto. Entonces, Diana, Ana y Verónica. ¿Les parece así? Dale, perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Diana, entonces. ¿Yo? Bueno, bárbaro. Bueno, en primer lugar, felicitarla a Eugenia por el trabajo realizado y a la directora también. Muchas gracias. Realmente fue un placer leer la tesis. Está escrita en forma muy clara, así que por mi parte está muy, es un muy buen trabajo, ¿sí? Me quedó solo una duda de todo de toda la explicación que hiciste, tanto cuando leí la tesis, y tenía una duda cuando iba leyéndola, y después creo que en la conclusión explicaste un poquito más, pero es simplemente para que aclares o me expliques cómo lo justificarías. Yo creo que ahora en la presentación un poco lo aclaraste, pero en el capítulo o sea, en la parte en donde vos hablas sobre el grado de completitud, que hiciste la tabla que recién presentaste, sí, donde para cada texto analizás cuáles son los descriptores que surgen, que aparecen de cada una de las organizaciones matemáticas locales, 1, 2, hasta las 7. Bueno, haces toda esa tabla indicando la presencia y la ausencia de esos descriptores. Entonces, concluís que encontrás 5 y hay 9 que no se detectan. Entonces concluís inmediatamente que las organizaciones matemáticas propuestas tienen un bajo grado de completitud, ¿no? Uh-huh. Después en las conclusiones lo aclarás un poco también. Pero la duda mía fue cuando leí esta parte de la tesis, que bueno, vos decís, bueno, surgen 5 y 9 no. Entonces por eso la organización matemática es incompleta. La pregunta sería, ¿hasta qué punto sería incompleta o qué faltaría como para decir que esta organización matemática es completa? ¿Que tienen que cumplir todos? ¿O cuáles se deberían cumplir? ¿O cuáles te parece a vos que faltaría que se identifique para que
la organización matemática sea completa, realmente. No sé si me entendés la pregunta. Sí, entiendo. Yo o sea, noté que es en sentido débil porque justamente la mayor parte de esos indicadores no estuvieron presentes. Como que me parece que tiene que tener otro respaldo. No sé si soy clara. Está bien, es porque la mayoría no estuvo presente. Sí. Sí, está bien. Bárbaro. Bueno. No, esa es la única pregunta que por ahora tengo para hacerte. Sí, duda que tenía. Sí. Después el resto creo que está muy claro, no serían preguntas, dudas que me quedaron sobre la tesis. La verdad que está muy bien escrita, está todo muy claro. No sé si Ana quiere hacer alguna pregunta y después por ahí surge alguna otra. Bueno, perfecto. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a Eugenia y a su directora Verónica por el trabajo que realizaron. Es un trabajo interesante para la educación matemática. La presentación fue muy clara, la metodología que utilizaste fue apropiada y además involucrarte con este marco teórico que permite realizar un estudio en profundidad de los 34 libros de matemática de la escuela secundaria, que no es menor el trabajo que realizaste. Y bueno, yo prácticamente no tengo pregunta, en realidad ya te lo había planteado algo en el informe que hice de la evaluación de la tesis, y era invitarte a la reflexión después de haber estudiado revisado tantos libros, tantas tareas vinculadas al teorema de Pitágoras y demás, de preguntarnos a ver cuál es la utilidad de estudiar el teorema de Pitágoras, estas tareas que se proponen en los libros, que eso es un teorema que históricamente todos lo hemos estudiado y está muy presente en la escuela secundaria, incluso lo estabas remarcando que aparecen en 3 años escolares, en libros de 3 años escolares. Entonces, yo me preguntaba, a ver, ¿cuál es la utilidad del estudio de esas tareas? ¿Cuál es la importancia de estudiar el teorema de Pitágoras para la formación de los estudiantes de la escuela secundaria? ¿Cuál es el sentido de estudiar el teorema de Pitágoras? Sobre todo también pensando en esas proyecciones que planteabas en la última filmina y que también está escrito en tu tesis. Sí, la verdad es que es un tema muy importante, es muy importante para trabajar en la escuela secundaria. Lo que pasa es que a veces, por cuestión de tiempo, no se le da muchas veces la importancia que se le tendría que dar al teorema y uno lo termina como pasando por alto y explicándolo a través de la fórmula que aparece plasmada en el libro, que es lo que me pasó cuando trato de analizar los tipos de tareas, donde sí, son 11 tipos de tareas, pero todas terminan en lo mismo, en tratar de trabajar el teorema de Pitágoras desde el cálculo solamente, y yo pude ver la diferencia que hay cuando me tocó trabajarlo en Feria de Ciencias con mis alumnos, porque cómo ellos pudieron, o sea, que no quede como un tema o como una fórmula memorística, sino que ellos le encontraran la utilidad, que me dijeran, señor, el profe, mirá, lo podemos aplicar en esto, en la construcción, en remontar un barrilete, en arquitectura, o sea, la utilidad que le dieron cuando elaboraron las maquetas, poder ellos mostrar a sus compañeros de qué manera poder llegar a entender ese teorema que mirándolo, o sea, en una fórmula es como que no deja nada. Y cómo ellos con conceptos previos, con razonamientos, lo hacen propio al conocimiento, no queda en una fórmula. Bien, con una actividad, pero de tu grupo de estudiantes, lo que nos contás. Pero ahora desde los libros no, aparece como un saber práctico, sí, totalmente dado al cálculo y como que te da idea de que en realidad son tareas que no tienen demasiado sentido, de utilidad, ¿no? A ver, es importante el libro de texto porque yo sé que es un recurso didáctico que todo docente cuenta con el libro de texto para planificar, para poder dar sus clases,
pero ¿cómo llegamos a concluir en que al final termina siendo algo de aplicación nada más, de cálculo? Perfecto. Bueno, por mi parte no tengo más que decir. No, simplemente felicitarla nuevamente y bueno, estuvo realmente todo el trabajo desde el punto de vista metodológico, o sea, se respondieron las preguntas de investigación, se realizó un trabajo realmente muy interesante, muy arduo y bueno, y muy coherente también, ¿no? Coherencia en todos, desde el primer punto hasta el último. Así que yo dudas realmente no tengo. Simplemente más que felicitaciones. Muchísimas gracias. Si querías agregar algo más. Yo quisiera decir algo. Bueno, en primer lugar, felicitarla a Eugenia porque ha trabajado muchísimo, cada vez con más entusiasmo, ¿sí? No al revés, sino que a medida que iba finalizando la tesis, se la notaba mucho más entusiasta y ha trabajado muchísimo, ha trabajado un montón, ha leído, ha revisado los 34 libros, detallar cada tarea. Sí, obviamente en la presentación de la tesis ella resumió todo su trabajo, pero en el anexo de la tesis hay una tabla con cada una de las 201 tareas que ella identificó. No estamos hablando de 10, 20 tareas, 201 tareas, qué técnicas se propone para esa tarea. La verdad que ha hecho un análisis muy minucioso, muy detallado, así que yo, de mi parte, más que felicitarla, fue un placer trabajar con Eugenia. Así que nada más que eso. Obviamente agradecer a Diana, agradecerle a Ana por la lectura, por la devolución, por el informe que hicieron del trabajo de Eugenia, a toda la facultad por la organización, la gestión, a Patricia por coordinar desde el lado de la LEM. Bueno, Florencia, que está por ahí interesada siempre en escuchar y en poder aprender cómo es la defensa de una tesis. Yo quisiera retomar la pregunta de Diana, que tiene que ver con esto de los grados de completitud. Justamente no podemos referirnos en una organización matemática, tal como lo proponen Fonseca, Bosch y Moscom, a una organización completa o incompleta, sino que a decir grados de completitud. Entonces, en la medida en que podemos tener una organización matemática con un bajo grado de completitud o alto grado de completitud, pero nunca vamos a poder decir completa o incompleta. Entonces, que Eugenia decía bajo grado de completitud porque en la medida en que más descriptores, porque en realidad los indicadores son 7, pero hay 14 descriptores, claro. En la medida que uno puede encontrar o identificar mayores grados de descriptores, más cantidad de descriptores, podemos decir que tiene un mayor grado de completitud, ¿sí? Está bien. Es como que es algo un continuo, ¿no? No podemos decir completa absolutamente o incompleta, en función de lo que proponen Fonseca, Claro, es algo como gradual. Exactamente, es gradual. Surgen más descriptores, un poquito más completa. Un poquito más completa, exactamente. Pero bueno, nada, simplemente esa aclaración y bueno, agradecerles a todos y felicitar a Eugenia y fue un placer trabajar con ellos. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Eugenia, ahora sí podés relajarte por un vaso de agua. La verdad es que también quisiera agradecer al jurado, a la facultad y sobre todo a mi directora de tesis que me bancó, la verdad, que en todo. La verdad es que muchas gracias, Verónica, por todo el aguante. No, de nada, fue un placer. Y bueno, gracias también por la devolución al jurado, porque la verdad que todo suma y bueno, y ojalá pueda seguir proyectando y trabajando sobre esta investigación, que la verdad que me gustaría seguir avanzando, porque siempre es un crecimiento poder continuar.
Bárbaro, bárbaro. Seguramente, sin duda. Ahora sí vamos a dejar al jurado, ¿no? Para que decida la nota. ¿Cómo ves esta parte? Así es. Nos dirán en cuántos minutos quieren que vamos a reingresar a la reunión y así le dan la devolución de la nota y ya terminamos. Perfecto. 11 menos 5. 11 menos 5. Si no, apagamos los micrófonos y la cámara y nos conectamos por WhatsApp nosotras. Y cuando estamos conectados, nos comunicamos. Bueno, perfecto. Listo, perfecto. Hacemos así, entonces. Hacemos así. Pero nos podés llamar si no tengo el teléfono de Diana. Dale. Bien, las llamo por WhatsApp. Listo. Buenísimo. Dale, Listo.